Andy, como tú venías comentando, este tema de las reformas administrativas versus lo que es una reforma fiscal integral, etcétera, hay algunos puntos que son interesantes que yo creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Muchas veces, y ha sido un poquito mi experiencia y mi percepción, nosotros tenemos que pensar que a veces las cosas, cuando se realizan en algún momento, se realizan por una situación en particular. ¿Y por qué te digo esto? Porque si bien yo soy una abanderada de todo ese tema de reformas administrativas, también soy una abanderada de que ese tipo de reforma administrativa se haga de la mano de una revisión integral de todo el sistema. ¿Qué pasa? Hoy en día tú tienes un impuesto sobre la renta del 27%. Muchas veces aquí, en los últimos años, todas las reformas que se han hecho son tributarias. ¿Y qué es lo que ha hecho el fisco? El fisco, en vez de decidir atacar la informalidad, ha atacado las tasas. ¿Y qué dice? Dice, déjame ponerle tasa más alta a los sectores más formalizados para un poco balancear. Entonces, cuando tú dices, no, vamos a atacar la informalidad, tú dices, pero espérate, es que tú no atacaste directamente a la informalidad, pero disminuiste el impacto en tus ingresos aumentando la tasa en aquellos sectores que tienen unos niveles de formalidad más altos, y es el caso de las telecomunicaciones. Tú tienes un selectivo en telecomunicaciones ahí, que la verdad que la lógica económica que tiene detrás es muy poca, ¿okay? Tiene una lógica recaudatoria y que obedece al hecho de mi incapacidad de yo poder atacar ciertos sectores. Entonces yo me recuesto en esos sectores que no solamente son más formales, sino que tienen una elasticidad más baja también, ¿verdad? Una elasticidad, precio de la demanda más baja. Entonces, si bien este tipo de reformas, como es la aplicación adecuada del ITEVIS, como sería un agente de percepción sobre el precio al por menor, que es lo mismo que el tema del selectivo, es simplemente aplicar el ITEVIS sobre el precio al por menor y que esa recaudación la haga directamente el importador, el comercializador grande o el productor, es adecuada, pero también entonces tenemos, como tú dices, vamos a hacer eso, pero con un ITEVIS del 18%. Bueno, yo creo que lo adecuado es, vamos a hacer eso, pero entonces vamos a adecuar también el tema del ITEVIS. Pero yo quiero ir a algunos puntos que tú tocaste que a mí, que yo discuto y que me encanta hablar de esos temas. En primer lugar, tú decías, mira, a veces el fisco parece que actúa en beneficio del sector privado. Bueno, el principal socio del sector privado. Cuando tú tienes un 27% de lo que una empresa se gana, es su principal socio. Entonces yo sí creo que el fisco tiene que actuar en consonancia con esa realidad. Ahora, no tiene que ser selectivo en cuáles sectores. O sea, yo soy el socio principal de todas las empresas de la República Dominicana, dado que yo creo que pocos accionistas aquí tienen el 27% de cada empresa en República Dominicana. Entonces yo creo que sí tomar en cuenta el tema de los intereses privados es importante, claro, pero de una perspectiva de equidad. Y sin violar la ley. Y sin violar la ley. No, pero también la ley, y aquí vamos al tema de la ley, o sea, tenemos que racionalizar la ley, así como tú dices, racionalizar el gasto. Pero, por ejemplo, en ese caso específico que yo toqué de los precios al por menor, por ejemplo, tú te vas a América Latina completo. Lógico. Lo tienen resuelto de hace tiempo y lo cobran y lo saben cobrar. Entonces fue extraño que durante 25 años aquí no se entendía cómo se podía identificar el precio al por menor. ¿De verdad tú entiendes que no se entendía? No se entendía o no se quería entender. No puede ser, porque siempre han tenido asesores de buenos. Yo no sé. Pero yo creo que por un lado, yo creo que ese tema del interés privado no lo podemos perder de la perspectiva, pero como tú bien dices, no podemos romper la ley, también tenemos que mirar la ley, porque cuando tú hablas, bueno, la ley es la que habla del 4% del PIB en educación, una locura. Entonces yo creo que eso sí. Lo otro, Andy, es que ciertamente hoy en día, después del año 2007, estamos en una mejor capacidad de poder hacer esos cambios. Okay, desde la introducción, desde antes que se introdujera el comprobante fiscal, el número de comprobante fiscal, era un poquito más difícil hacer todo el tracking de los sistemas de venta y todo el tracking del pago de impuestos. Era más bien un sistema de auditoría permanente de la DGI dentro de todas las empresas grandes, que aunque hoy lo tiene, el número de comprobante fiscal, la verdad que como mecanismo ha sido bastante bueno. Todavía no resuelve el tema de la informalidad, pero le ha dado, aparte del tema de la informalidad, porque hoy en día tú no puedes entrar en los gastos como antes. Antes tú decías, no, es que esto fue lo que yo gasté, y mira ahí, busca a ver si tú puedes encontrar que eso no fue.
Entonces yo creo que por lo menos del 2007, imagínate que el 92, pero por lo menos del 2007 yo estoy de acuerdo contigo en que yo creo que creamos capacidades para que sea más fácil hacer esa ejecución administrativa. Lo otro es que, como tú bien explicabas, la diferencia entre lo que es el precio al por menor y una figura que hay dentro de ese reglamento, que es el precio sugerido de venta. Porque vamos a poner un ejemplo. En un colmado, y voy a hablar específicamente de esa unidad de producción, discúlpame, en un colmado, hay el productor o el importador dice, mira, yo sugiero que tú vendas, para que no haya una distorsión de precio en el país, porque tengo muchos colmados, que tú vendas este producto en 10, ¿verdad? Y el colmado teóricamente debe acatarlo. ¿Qué hacen los grandes productores? Tienen sistemas de seguimiento para tratar de que su producto no se vea afectado por una política discriminatoria en cada uno. Eso es lo que se llaman los precios sugeridos de venta. Ese precio sugerido de venta es regularmente lo que también ahí se va a utilizar para dar un tracking a lo que es el precio al por menor. Entonces, ¿pero qué sucede en ese precio sugerido de venta? Que tú tienes productos que tú puedes partir pequeñito y alterar ese precio sugerido de venta. Por ejemplo, tú puedes vender una cajetilla de cigarrillo en cigarrillo. En unidad, sí. En unidad. Y eso obviamente hace que el precio efectivo que se cobra en el colmado, eso es un reto que hay en la implementación de esta norma, porque regularmente Banco Central hace el levantamiento que hace del precio al consumidor final. Banco Central lo hace regularmente con productos completos, una cajetilla de cigarrillo, una botella de ron. Hay productos que obviamente es más difícil hacer. Por ejemplo, una cerveza tú no la puedes partir en pedacitos. No, tú no puedes. Pero claramente a nivel del productor sí se podría crear formatos que son formatos más pequeños. Ahora, ¿qué es lo que pasa también ahí? Que esos márgenes, hoy en día, no es que la norma no tome en cuenta ese margen del colmado, sino que para algunos productos lo supone, para el cobro específicamente del impuesto selectivo, ¿verdad? Hoy en día existe una norma donde se le dice al productor o al importador, cuando tú le vendas a esa unidad, que es el colmado o el supermercado, tú tienes que asumir que ellos tienen un margen del 10, del 15, del 20 o del 30. Y cuando tú me pagas el selectivo, págalo sobre el precio que tú vendes directo, más ese margen que nosotros asumimos. En su momento se habrá hecho algún levantamiento, se buscó un 10, un 15, se negoció, cualquier cosa, pero esos márgenes están ahí. El hecho de hacerlo así, no hacerlo con el precio del por menor, obviamente que deja esa brecha ahí. Una brecha. Obviamente la implementación de esta norma va a ser más fuerte en aquellos donde en la práctica eso es mucho más elevado. Sí, donde el margen el factor de ajuste estaba más alejado de lo que es la diferencia real. De lo que es la diferencia real. Habría que ver cuánto es. Eso se sabrá exactamente. Sobre la marcha. Por eso te digo que la implementación de esto en realidad da menos duro todavía de lo que uno podría pensar, porque ya se asumió un margen. No era que no se pagaba sobre un margen. No, había un margen, un factor de ajuste. En consecuencia, lo que pasa es que si el margen real era un 30 y a ti te dijeron, no, trabaja con un margen de un 10, entonces ahí en ese caso quizás se va a sentir más que en el caso de un producto que digamos que el margen era 20 y en realidad el margen es 25, ahí es insignificante, ahí, un 5% más así mismo, ahí el impacto es insignificante. No es tan fuerte. Eso tiene retos interesantes porque el productor en la misma norma dice, mira, tú me vas a tener que trimestralmente decir cuál es el precio que tú le estás sugiriendo al final. Con el Banco Central la DGI lo que vas a contrastar, claro. Si efectivamente a ese precio que se está vendiendo. Entonces, y además en las facturas, ellos tienen que poner de manera explícita los precios sugeridos de venta para todos los formatos y productos que debe tener. O sea, obviamente tiene que haber un periodo de transición, pues debido a que hay que hacer cambios en los sistemas y ese tipo de cosas para poder implementarlo. Pero, y obviamente que al final el productor es el que va, el consumidor es el que va a tener que pagar. Sí. Ahí depende de la elasticidad de cada producto, el impacto final en la DGI. Tú hablabas algo interesante acerca de los colmados, ¿verdad? Y que los colmados regularmente tienen un precio mayor. Obviamente, los colmados tienen una característica que regularmente no tienen los supermercados. Los colmados generalmente generan una renta por financiamiento. Yo voy, me bebo 3 cervezas y te lo pago pasado mañana, dentro de un mes y medio. O te cobran por el enfriamiento de la cerveza. Por el enfriamiento de la cerveza, por la música que tú te bebes cuando tú estás ahí sentado. Claro. Entonces, todo eso son rentas adicionales que claramente se la van a cargar indirectamente o directamente al producto. Entonces, ciertamente el colmado va a tener eso. Ahora, como tú decías, mira, cuando yo voy como agente de percepción
en este caso de un ITEVIS. Hoy en día la ley establece que el ITEVIS se paga sobre el precio de lista, ¿verdad? No sobre el margen ahí. Obviamente que la gente de percepción implicaría que el mayorista pues tenga que decirle, mira, yo te voy a cobrar por adelantado eso. Claro. Que generalmente, dependiendo del modelo de negocio que exista, eso va a traspasarse también al consumidor porque el colmado opera de una forma. Claro, el colmado dice, pagué bien esta factura, claro, yo me tengo que ganar 12 o 15 o 16. Ahora. Te puede subir un par de pesos, 3 pesos. Exactamente. Sí. Regularmente, esa figura de agente de percepción, como es más fácil, dada la norma que hoy en día aplicarla, es sobre el ITEVI. Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente la DGI tiene información sobre esa unidad de venta pequeña, que es el colmado en este caso, el retailer, tiene la oportunidad de implementar algo que está aprobado en la reforma del año 2012, que se comienza a aplicar a finales del 2012, inicio del 2013, donde hay un impuesto a pequeños negocios de 12,000 pesos, que todos los años los presupuestos lo dejan fuera y no se implementa, es poco popular implementarlo, pero ciertamente es también un tema de impuestos sobre la renta, porque eso te resuelve el agente de percepción en este modelo, el tema del ITEVI, pero no te va a poner el tema de impuestos sobre la renta. Y tú dices que los pequeños, después que ya estén pagando, van a decir, déjame formalizarme. Mira, con la estructura de impuestos que hay en República Dominicana, yo dudo que el que esté pagando diga, depende de cómo tú lo trates. Quiera formalizarme. Si tú eres muy ambicioso, te van a decir que te vaya para el carajo. Exactamente. Pero si tú eres realista, primero yo me conformaría con que me paguen los indirectos, los selectivos y el ITEVI. Ya la discusión de impuestos sobre la renta en negocios tan pequeños, mira, si me dan el 0.5% de lo que venden o ese monto, 10 o 12 mil o 20 mil. Los 100,000 colmados. Claro, hay muchos colmados que venden, o sea, no todos los colmados son iguales. Pero yo creo que ellos tendrían que ponderar si les conviene o no formalizarse. Pero yo entiendo que hay muchos países que han logrado tener avances significativos poniéndole tasas privilegiadas. O sea, yo creo que a esos pequeños, tú tienes que estar abierto. Los economistas somos enemigos de las tasas múltiples impositivas. Pero a veces la realidad es la realidad. No, la realidad es la realidad. Uno lo ha visto en el caso del IVA, en muchos países que te utilizan 2 y 3 tasas. Bueno, quizá nosotros en el caso específico de los colmados, salones, etcétera, tenemos que pensar en una tasa impositiva privilegiada, darle una opción, o 10% de tus utilidades, o qué sé yo, 1% o 0.5% de tus ventas. Acógete a lo que tú quieras, pero un sistema así, que sea sencillo, y a sabiendas de que la mayoría quizás no se va a coger. Sí. Pero no te puedes volver loco, porque ahí no es que está el dinero. Sí, pero ese punto que tú acabas de decir, ahí no es que está el dinero. Cuando tú haces este ejercicio, como tú bien dices, del selectivo, ahí no es que está el dinero tampoco. No. Y ciertamente, yo creo que si tú aplicarías algo de impuestos sobre la renta sobre estos pequeñitos, tú te podrías terminar recaudando algo 200, sí, por ahí 300, cuidado, quizá un poquito más. O sea que desde un punto de vista de cómo yo aplico mis impuestos y cómo los administro, sería tan justo hacer eso como hacer lo otro también. Pero yo estoy de acuerdo contigo y yo voy a volver a ese punto, en que todas las mejoras administrativas deben ser aplaudidas por todos y cada uno de los dominicanos, porque para eso se le está pagando a la administración tributaria. Claro. Más allá del sistema tributario que exista, aquí se le está, entonces porque le encanta decir, no, que fulano gana tanto, y el director de aduana gana tanto, sí, pero entonces está bien, vamos a pagarle bien, pero es para que haga su trabajo bien. Claro. Y eso es parte de hacer su trabajo bien. Yo quiero, eso tiene que quedar muy sobre la mesa. O sea, a veces se generan críticas a esa figura en particular cuando quiere hacer su trabajo bien. Ahora bien, yo recuerdo haber ido a una charla donde estuvo el actual director general de Impuestos Internos, donde decía, y con razón, es muy duro, pero él lo decía y era con razón, él decía, la ley es la ley y la ley se tiene que cambiar y que modificar, y decía su parecer inclusive acerca de la ley. Dice, pero mi posición, yo no soy congresista, yo soy aquí el que aplica la ley, y a mí se me pone en esta posición y se me paga en esta posición para que aplique la ley, así no nos guste la ley. Y él tiene toda la razón. Claro, porque si él la viola, él asume un riesgo. No, claramente. O sea, él está ahí
como bien lo dijo en esa charla, para aplicar la ley. Que nosotros los economistas estamos de acuerdo en que hay que modificar esa ley, eso es cierto, en que él, como administrador del sistema de impuestos internos, puede tener una visión de hacia dónde va. Claro, entonces parte de un equipo económico que debe trabajar en esa mejora, porque él mismo sabe los trabajos que pasa y las oportunidades que puede haber mejorando ese sistema tributario, de manera que eso que tú dices de que los negocios, porque Andy, te voy a decir sinceramente, ningún negocio que ya esté pagando el selectivo va a querer pagar un 27 de impuestos sobre la renta. Un 27 de impuestos sobre la renta, para ser muy justo y honesto, en República Dominicana, si tú mejoras y disminuye la informalidad, se puede bajar esa tasa. Yo estoy de acuerdo. Pero tenemos que hacer, ahora esa tasa surge y tenemos que saber que esa tasa surge de la imposibilidad, de la incapacidad o de no querer en el pasado atacar esa informalidad. Porque como tú decías ahorita, no que son negocios pequeñitos, pero es que no queremos atacar los negocios pequeñitos porque eso tiene una rentabilidad política y la atacan. De acuerdo, o sea, una parte es que hay un segmento informal que motiva que tengamos que tener una tasa del 27, pero también hay otra parte, que es que tú tienes quizás sectores importantes de la economía que tú los liberas del pago de ese impuesto. Entonces, como tú tienes un conjunto de exenciones fiscales concedidas a sectores para que no paguen el impuesto sobre la renta, en consecuencia, más difícil resulta tumbar esa tasa del 27. ¿Qué hicieron en Estados Unidos ahora? En Estados Unidos tenían una tasa de 35, pero había una multiplicidad de agujeros por los cuales las empresas se podían colar, que hacían que la tasa, en vez de 35 en términos efectivos, terminaba siendo de 21. ¿Qué dijeron ellos? Pero ven acá, vamos a ponerla en 21 y vamos a llevarnos la mayor parte de estas exenciones. Y así todo el mundo más o menos va a recibir un trato equivalente. Entonces, ese es un tema. Yo particularmente creo que la tasa del 27, el principal problema que tiene es que estimula algo que es sumamente complicado para la administración tributaria, que son prácticas que tú veas la OECD batallando, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos batallando, que es toda la política de precio de transferencia. O sea, empresas grandes que están interconectadas globalmente, con ingeniería y planificación tributaria muy inteligente, logran crear artificialmente unos gastos fuera, donde transfieren recursos de las economías donde están instaladas hacia esas economías donde supuestamente están realizando labores de apoyo a empresas locales, transfieren esa partida, aquí la figuran como altos gastos y en consecuencia cuando tú vienes a ver la empresa o da pérdida o no gana o gana muy poco. Con lo cual la tasa efectiva del 27%, la tasa nominal, en términos efectivos la reducen a menos de la mitad. Entonces, es verdad que hay fuertes penalidades cuando se identifican a empresas que están incurriendo en estas prácticas de precio de transferencia, que son muy onerosas porque lo que están haciendo es que te erosionan la base tributaria en el país y te transfieren utilidades fuera sin pagar los impuestos. Entonces, es uno de los retos grandes que tiene la administración tributaria en República Dominicana y en parte eso es estimulado por ese 27%. Si nosotros tuviésemos una tasa de 15%, digamos, de impuestos sobre la renta, máximo 20%, menos exenciones fiscales, habría menos interés de incurrir en este tipo de prácticas, y más aún ahora que la ley de lavado de activos, la práctica de precio de transferencia cae dentro del abanico de delito tributario. Y el delito tributario, a su vez, es precedente de operaciones de lavado de activos. Y operaciones de lavado de activos conducen a prisión. Entonces, tú puedes tener un mecanismo, si lo explicas bien, decir, mire, señores, vamos a sentarnos. Reconozco que esta tasa del 27 es alta. Vamos a sentarnos a discutir una reforma para sincerar todo esto. Pero el que atrape va a haber problemas. Y eso va a implicar también que no solo ataquemos la informalidad. Yo realmente te voy a ser honesto, yo no me hago muchas ilusiones con la capacidad de recaudación que yo puedo extraer de la informalidad, a no ser que metamos masivamente un sistema de agentes de percepción. Que más de 10 o 15, que tengamos 100 o 200 grandes perceptores de estos impuestos selectivos.
Pero sí creo que va a haber que sentarse con sectores que ya llevan muchos años acogidos a exenciones para ver qué tipo de aporte pueden hacer. Sentarnos y discutir opciones. Incluso eso puede requerir que nos sentemos con los países de Centroamérica para no hacer algo aquí que ellos entonces no hagan allá y nosotros entonces nos erosionamos en términos de competitividad. Vamos a una pausa.